Buenos días, mis hermanos. Estamos en nuestra caminata de oración. Hay un texto en la Biblia allí en Primera de Juan, en el Primera de Juan capítulo 3, versículo 16, 17, 18. Siempre los 3:16 son lindos en la Biblia, ¿verdad? En ese pasaje de Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y dice, y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Él puso la vida por nosotros, nosotros también debemos poner la vida por nuestros hermanos. El texto sigue diciendo, porque el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en alguien que ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él? Hijitos míos, dice Juan, dice el Señor a través de Juan, no amemos de palabras ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Sino en hechos y en verdad. Y saben, si la Biblia continuamente nos enseña que nosotros debemos preocuparnos por los hermanos desvalidos. La Biblia en muchas ocasiones llama a las personas menesterosos, o sea, que carecen de algo. Y cuando carecen, pues no sencillamente porque son personas que no son emprendedoras, laboriosas. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades en este mundo. Y muchas personas son trabajadoras, esforzadas, siervos incluso de Dios. Personas que sirven a Dios, que aman a Dios, pero que no tienen o carecen de muchas cosas que les son necesarias para la vida. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo de Israel: siempre habrá menesterosos entre vosotros, así que no cierren la mano contra el menesteroso. Siempre habrán. Jesús también dijo: siempre habrán pobres entre vosotros, siempre habrán. Así que nosotros siempre tenemos que saber que esto no va a cambiar. O sea, cuando Dios nos manda en la Biblia a preocuparnos por las personas que tienen necesidad, es algo que no va a cambiar, porque siempre habrá menesterosos, siempre habrá pobres, y contra ellos nosotros no podemos cerrar la mano. Es interesante cómo la Biblia pone aquí y equipara el hecho de que Cristo se entregó y murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Y en esta primera carta de Juan él dice: nosotros también tenemos que poner la vida por nuestros hermanos. Así que el que cierra su corazón contra su hermano que tiene necesidad, oh wow, hermano, no obréis así. Saben que en la Biblia muchas personas, cuando enseñan acerca de las finanzas, enseñan que nosotros tenemos la responsabilidad ante Dios de los diezmos y las ofrendas. Bueno, pues yo enseño igual. Yo creo que el diezmo está en la Biblia y que nosotros debemos diezmar. También creo que debemos ofrendar. Claro que a veces he visto también que creo que las personas confunden realmente qué cosa es la ofrenda con respecto a lo que la Biblia enseña las ofrendas. Tenemos que tener en cuenta también salvar las distancias de que cuando estas cosas empezaron a enseñarse en la Biblia, pues todavía no existía el dinero como lo conocemos hoy. Las personas traían la cosecha, diezmaban con su cosecha, ofrendaban también especies, cosechas y demás. Ahora, la Biblia no solamente enseña eso. Por muchos años he enseñado y he hablado a la iglesia y también a amigos que la Biblia también enseña una tercera cosa que nosotros casi nunca hablamos, que es ayudar a los pobres, a los menesterosos y a los necesitados. La Biblia enseña eso, como mismo enseña que te tenían que diezmar y tenían que ofrendar. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que traer el diezmo, tenía que traer ofrendas, pero también les dijo: cuando siembren su campo, 6 años ustedes cosecharán ese campo, y al 7º no lo sembrarán y tampoco lo recogerás, sino que es para que el pobre, el menesteroso, el extranjero venga y lo recoja. Cuando recojas tu campo, no lo recojas completo, una esquina del campo, un pedacito del campo, no lo recojas, le dijo Dios. Déjalo ahí para que lo recoja el pobre, el menesteroso,
el necesitado, que ese cuando llegue ahí, pues encuentre ahí. También la Biblia decía, si tu viña, cuando la estás recogiendo, se te cae la uva, se te cae al suelo, no la recojas. Déjala ahí, porque detrás de ti viene el pobre, el menesteroso, y para que coma de él, el extranjero. También decía que cuando recogieras las espigas, si se te caía una al suelo, no la recojas. Déjala ahí para que venga después el pobre que viene trabajando, trillando. O sea, la idea más bien no estaba en ve a la casa del pobre y llévaselo allí, sino que él no tiene un campo, él no tiene la manera de tener estas cosas. Entonces, él viene después al campo a ver lo que cayó, a ver lo que no recogiste. Entonces tú déjalo caer. Ustedes recuerdan a Ruth, la historia de Ruth. Es un ejemplo vivo de esta realidad. Ruth era pobre, no tenía nada. Tenía que cuidar además a su suegra. Y se fue a los campos de Belén, a recoger allí espigas. ¿De qué espigas si ella no tenía campo? Bueno, pues de las espigas que caían cuando los trabajadores recogían la siembra. Y Boz tenía un campo. Y la Biblia nos cuenta cómo ella llegó allí al campo de Boz. Y los trabajadores iban delante y los pobres, los menesterosos, los que escasean, los que no tienen, pues venían detrás y recogían allí lo que podían. Recuerden que Boz, cuando la vio, pues le dijo a ellos, oye, dejen caer algo más para él. Y parece que esto no solamente Boz lo hacía con ella, o con un interés, en ese momento no lo había, sino que supo que era una mujer buena, que ayudaba a su suegra y que tenían problemas. Miren, hermano, la Biblia continuamente enseñaba eso, que el pueblo de Israel fuera colaborador con los menesterosos, con los pobres. Cuando Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor y le preguntaron lo que había que hacer y demás, una de las cosas que dijo es, el que tenga 2 túnicas, que le dé una al que no tiene ninguna. De esta forma creo que los cristianos, cuando planificamos nuestra economía, cuando planificamos cómo tenemos que servir a Dios, debemos planificar también, ayudar a los menesterosos, porque siempre hay menesterosos entre nosotros. O sea que no es una cuestión de que, bueno, un día se me ocurrió y lo hice, sino que debe ser algo planeado. Sería correcto, y mucha gente lo hace, y quiero decirles que mi familia también lo hacemos, que usted cuando planifique su economía, diga, estos son los diezmos, este es el dinero que yo voy a usar para mi vida, esto lo voy a ofrendar, y este % o esta cantidad mensualmente la voy a destinar anualmente para ayudar a personas necesitadas. Ahora, hace mucho tiempo yo aprendí que hay mucho más valor en la intencionalidad sistemática que en la espontaneidad aleatoria. Y la mayoría de las personas que conozco, cuando van a servir a Dios, cuando van a ofrendar, cuando van a dar a los necesitados, recurren más a lo aleatorio. O sea, bueno, lo hago una vez, o cuando aparece, o cuando se crea la oportunidad, que a la intencionalidad sistemática. O sea, ser intencional, decir, esto lo voy a hacer, y hacerlo periódicamente, sistemáticamente, y demás. Así que yo hace mucho tiempo descubrí eso y lo enseñé en las iglesias donde he estado. Los hermanos que han estado en iglesias donde yo he sido pastor, saben que les he enseñado eso. Que podemos hacer una ayuda, incluso no solamente lo he enseñado personalmente, lo he enseñado como iglesia. O sea, la iglesia que hace una hermandad y con una iglesia más pequeña y le dice, queremos ayudarte sistemáticamente. Cuando era pastor en Cuba, la iglesia de Yaguajay, que fui pastor, empecé eso hace 20 años, ayudar a alguien sistemáticamente. Decidimos separar el 10% en la iglesia, el 10% de las ayudas que la iglesia recibía de hermanos en el extranjero y de misioneros que venían para ayudar a una iglesia que estuviera también necesitada. En el Cotorro, donde fui pastor en La Habana, también hicimos lo mismo. Ayudamos incluso a iglesias con el salario de sus pastores. La iglesia de Las Brisas, 2 años la iglesia del Cotorro pagó el salario del pastor, o ayudó el salario del pastor. 2 años también a la iglesia que está en Lotería, pues le ayudamos con el salario del pastor. Y
también pues hicimos una hermandad con la segunda iglesia bautista de Aguajay para ayudarle, y fuimos un viaje misionero y sistemáticamente tratamos de bendecir aquella iglesia. Eso es como iglesia, pero como persona. Voy a lo personal. Hace muchos años determiné que yo no podía ser aleatorio a la hora de ayudar a un necesitado. O sea, que no es un asunto de que, me encontré una persona necesitada aquí, pobre, le voy a dar algo. Me enteré que fulano tiene un problema, le voy a dar algo. Eso es positivo, no estoy diciendo que se quite. Bueno, pues si usted se entera ahora mismo de que un amigo, de que una persona, de que alguien que sirve a Dios, que ama a Dios, o alguna otra persona tiene una necesidad, usted puede aleatoriamente decir, oye, tengo una ofrenda para ayudarte, una donación, una ayuda para ayudarte en ese problema que tú tienes. Y es algo que yo enseño a mis hijos, mi familia y yo lo hacemos, mi esposo y yo lo hacemos. Y lo hacemos en equipo. O sea, esta persona tiene un problema, vamos a mandarle una ayuda. Y lo acordamos, oramos a Dios y le ayudamos. Si yo tengo esa posibilidad de ayudar, a veces no la tengo, pero cuando la tengo, pues lo hago. Eso es lo aleatorio. Ahora, lo sistemático, que es lo que verdaderamente yo creo que es importante, es que yo identifique la manera de ayudar sistemáticamente a alguien en su necesidad. Hace tiempo determiné esto. Voy a ayudar sistemáticamente a una persona cristiana y voy a ayudar sistemáticamente a una persona no cristiana que tenga necesidad, sin que por eso esta persona esté obligada a aceptar a Cristo como su Salvador. Porque deseo que acepte a Cristo, pero no necesariamente tiene que serlo. Incluso a veces puede ser una persona que no esté en su capacidad para hacerlo. En ese momento mi esposo y yo decidimos que íbamos a ayudar a una persona del pueblo que pasaba frente a nuestra casa con síntomas de problemas y que nosotros podíamos ayudar. Esa persona, nosotros empezamos a darle ayuda sistemática. No le dijimos, oye, ven todos los meses que te vamos a dar dinero. No, era una persona que no, a veces darle dinero era peor porque lo tomaba para cosas tal vez indebidas. Pero esa persona comía en mi casa muy a menudo. Nosotros le reservábamos comida, nosotros le compramos ropa, nosotros le compramos cosas para ayudarle. Esa persona fue a cenar a nuestra casa en Navidad. Siempre recuerdo con alegría cuando fue por primera vez y se sentó en la mesa con nosotros y nos dijo que él nunca se había sentado en una mesa así, con una familia a comer. Eso es una ayuda sistemática. También identificamos a alguna persona de la iglesia con una necesidad y sin decirle a nadie, pues decidimos dar ayuda sistemática a esta persona. De alguna manera, a pesar de que ya yo no estoy en Cuba y hace muchos años estoy acá en los Estados Unidos, todavía hoy mandamos, mi esposo y yo, ayuda a esas personas. Aunque tenemos otras personas también, todavía a esas personas no las hemos olvidado y mandamos ayuda regularmente, cada cierto tiempo, una ayuda sistemática a esas personas. Cuando mandamos la ayuda, que la mandamos con una amiga, pues también a veces mandamos un poquito más para aleatoriamente ayudar a algunos otros ancianos de la iglesia, a alguna otra persona. Yo no estoy diciendo esto para exaltarme. La Biblia dice que no sepa a la derecha lo que hace la izquierda. Esa no es la idea. La idea es poner... la Biblia dice, ponte como ejemplo a los pastores, no ponte como ejemplo de cómo hacer la obra de Dios. Y lo que estoy diciendo es que no te olvides del menesteroso. Déjame decirte que la Biblia dice que es pecado. La Biblia dice ahí en Levítico que si cierra la mano contra el menesteroso y él se queja contra ti de que tú no lo ayudaste a Dios, si él habla con Dios y le dice, esta persona no me ayudó, se te contará a ti como pecado. Se te contará a ti como pecado. Ayuda a los necesitados. Las iglesias también hagan sus presupuestos para ayudar a los menesterosos. Pongan personas con el don de dar para que den con liberalidad para ayudar a los menesterosos. Y no retengas por mucho tiempo esa ayuda. La Biblia dice, no retengas la ayuda del jornalero, el salario del jornalero, hasta la mañana del día siguiente, porque habrás pecado. Porque él lo necesita hoy. Así que cuando tengas en tu corazón ayudar a alguna persona, pues hazlo rápido. Y lo puedes hacer de las dos maneras. Puede ser aleatorio, te encontraste a un necesitado en un momento determinado y dices, yo te voy a ayudar. Y puede ser también sistemático, porque tú, de hecho, deberías ser sistemático. Tú puedes tomar la decisión de decir, ok, esta persona necesita.
Y esta persona yo la voy a identificar como alguien a quien yo puedo bendecir sistemáticamente. Y entonces sé intencional en lo que haces y hazlo así. Hermano, que Dios nos bendiga. Recuerda, no solamente es asunto de diezmos y ofrendas, también es un asunto de no cerrar la mano al menesteroso. No cierres la mano. Si tu hermano viene y toca tu puerta y te muestra su necesidad y tú le dices Dios te bendiga y lo despides sin ayudarlo, hermano, has pecado. Todos podemos ayudar. Y no digas yo soy pobre. Siempre hay uno más pobre que tú a quien tú puedes ayudar. Y el que ayuda a otros, pues Dios le ayuda. Así que dice la Biblia allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18, que Cristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Y el que cierra su corazón cuando ve a su hermano en necesidad y no lo ayuda, hermano, no lo hagas, hermano. Ayuda a los demás. También piensa que alguna vez tú fuiste ayudado. Yo fui ayudado. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando viví en Cuba, muchos hermanos me ayudaban. Muchos hermanos me tendieron la mano en mi necesidad. Cuando viví en El Salvador, muchas iglesias y hermanos me ayudaron, extendieron su mano. Cuando llegué a este país, muchos hermanos me ayudaron, me hospedaron en su casa, hospedaron a mi esposa, nos dieron ayudas. Entonces, hoy tal vez esas personas no es que yo tenga que devolverle a ellos en lo que ellos me hicieron, pero yo lo puedo hacer ayudando a otros que puedan estar en la misma situación. Por eso tengo que extender mi mano también a los que están en necesidad. Que Dios nos bendiga, hermano. Hazlo. No retengas hasta mañana lo que ahora mismo Dios te está diciendo. Ayuda a otros. Que Dios nos bendiga, hermano. Cristo se entregó por nosotros. Entreguémonos también nosotros por los demás. Bendiciones.